Bienvenida, bienvenido y bienvenide al podcast Arriba de la Mesa, reflexiones de arte y educación en la RM, una serie de conversaciones y reflexiones en torno a la educación y las artes desde distintas experiencias y miradas de la región metropolitana de Chile. Hoy iniciamos esta primera temporada con el capítulo La necesidad de existir. Que lo disfrutes. Hola, soy Alison Gamonal de Red de Mediación Artística y les quiero dar la bienvenida a la radio de la Mesa Regional de Educación Artística. Estamos presentando el primer episodio de Arriba de la Mesa, reflexiones de arte y educación en la región metropolitana. Y este primer capítulo se titula La necesidad de existir. Estoy aquí con eminentes invitados que pasarán a presentarse a continuación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Álvaro Jalbo y yo pertenezco al área de educación del Museo Chileno de Arte Precolombino. Hola, me sumo a las palabras de Álvaro, agradecida de estar aquí y de poder compartir este encuentro de conversación. Soy Graciela Echiburú, coordinadora del área de mediación y educación, actual programas públicos del Museo Nacional de Bellas Artes. Hola Alison, Álvaro, Graciela, muchas gracias por la invitación, por estar en este primer podcast de la mesa. Soy Carmen Luz Martínez, soy la encargada de la Unidad de Educación y Formación en Artes y Cultura de la Seremi de las Culturas Región Metropolitana. Perfecto. Partimos inmediatamente entonces. ¿Sueltan los hombros? Entonces, la pregunta de apertura de esta discusión sobre la necesidad de existir es: ¿la mesa un espacio de trabajo o un espacio de encuentro? Chan, chan, chan. ¿Quién quiere partir? Yo parto. Bueno. Me parece interesante la pregunta, pero también es como hablar de opuestos, y creo que no me gusta eso de los opuestos, porque de alguna forma es un espacio de trabajo. Es un espacio de trabajo porque tiene una meta, tiene objetivos, tiene una estructura, pero a su vez también es un espacio de encuentro. Yo creo que siempre se pensó un poco así, o a su vez también podríamos decir que el trabajo que desarrolla la mesa va a generar estos encuentros y estas articulaciones, que es una de las cosas fundamentales. Yo opino lo mismo. Yo encuentro que no es ambos conceptos, que espacio de trabajo y espacio de encuentro, son dialógicos. O sea, una cosa no quita la otra, porque es un espacio de encuentro en que se trabaja. Y por Dios que se trabaja en la mesa. Así que hemos hecho hartas cosas en nuestra mesa. Y tiene que ser un espacio de encuentro en el sentido de que reúne bastantes instituciones. Entonces, yo creo que una cosa no entiende la otra, o no se entiende una cosa sin la otra. Me sumo a lo que dice Álvaro. Yo creo que la mesa tiene esos dos perfiles. Evidentemente un espacio de trabajo porque además es un mandato, no es una idea que nació de manera espontánea en la Unidad de Educación Artística de la Seremi de las Culturas o desde el Ministerio, sino que es parte de los componentes del Programa Nacional de Desarrollo Artístico. Por lo tanto es una obligación levantar la mesa, pero también es una invitación a otras instituciones públicas, instituciones privadas sin fines de lucro, que puedan sumarse a este espacio de trabajo, pero es imposible generar un plan de trabajo mancomunado que le haga sentido a cada una de las instituciones que formamos parte de la mesa si no hay encuentro, entre las personas que representamos a las instituciones. Entonces, una cosa, como dice Álvaro, no excluye a la otra. Es bonito el concepto del encuentro también, porque el encuentro no es estar físicamente juntos nomás, sino es que en estos encuentros vamos generando vinculaciones, y vinculaciones profundas, y esas vinculaciones profundas son las que van a generar el cambio o van a hacer que se logren los objetivos. Claro. Ya os la voy a responder yo también.
Sí, yo igual soy de la idea de que son las dos cosas. Y yo que soy muy de el privado sin fines de lucro, pero además muy independiente en la red de mediación. Es un espacio de encuentro y de mucho trabajo, pero a mí me ha encantado lo que se hace en la mesa. Entonces, hablando de eso, abro la siguiente pregunta y voy a mirar a la Calu para que se lo imaginen cuando lo escuchen. ¿Qué es una mesa regional de educación artística? Respondo yo. Tú eres la más indicada. Bueno, como yo les comenté recién, esto nace bajo el alero del Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación, que es uno de los programas que son parte del Plan Nacional de las Artes de la Educación, que tuvo una duración del 2015 al 2018 y que nace a propósito de la reforma educativa, o sea, de esta necesidad de, evidentemente, fortalecer la presencia de la educación artística en los espacios de educación, valga la redundancia, formales como no formales. O sea, no solamente se piensa en la escuela, sino que también se piensa en otros espacios culturales. Entonces, bajo ese programa hay un componente que se llama asociatividad y redes, porque el programa nacional busca justamente potenciar los procesos pedagógicos en relación a la educación artística, pero también ofrecer plataformas de justamente vinculación, encuentro, trabajo colaborativo. Por eso está este componente, que es así como imagínense un mueble, una cómoda, que tiene un cajoncito que se llama asociatividad y redes. Y dentro de ese cajón hay una mesa. Finalmente esa asociatividad y ese trabajo en red se tiene que traducir en una mesa, porque se podría traducir, no sé, por encuentros esporádicos, no sé, seminarios, congresos, etcétera, pero la idea es que justamente se genere un trabajo que tenga pertinencia territorial, que tenga una mirada a las distintas pedagogías, a las distintas didácticas, y por eso se invita a actores muy diversos, y por eso nosotros hemos tenido un trabajo permanente que hemos ido creciendo desde el 2021. No es que antes no hubiese mesa, pero obviamente la pandemia hizo que muchas cosas se reformularan. Entre eso la Mesa Regional de Educación Artística, que como que resurgió el 2021 de la mano de la Semana de la Educación Artística, la SEA, con un trabajo más acotadito, un objetivo quizás más pequeñito, y al 2022 pasamos a ser Mesa Regional de Educación Artística. Entonces, claro, de a poquito un número determinado de instituciones fue creciendo, plan de trabajo también, las ganas de hacer cosas, etcétera, etcétera. Y yo creo que por eso se hace necesaria una mesa, porque para poder sostener un trabajo, un vínculo, un trabajo en red, no puede ser algo esporádico, no puede ser solamente un encuentro o un espacio al año, tiene que ser un trabajo sistemático y metódico. Claro. Sobre lo que comenta Calú, yo tengo en mis recuerdos las primeras reuniones de la Semana de la Educación Artística, que es como quizás el primer indicio de lo que iba a ser después la mesa, ¿no? Como algo que efectivamente era solo una semana, que pocas personas, pocas instituciones lo conocían, y creo que siempre sentí en las primeras veces era como que había mucho énfasis solo en la educación formal o en colegios. Decía, pero bueno, la educación artística trasciende a esto, ¿no? Como que tengo ese recuerdo de que a los inicios era como más bien un foco más reducido. Y también haber sido testigo de cómo esta Semana de la Educación Artística va también instalando, así como la mesa, ¿no es cierto? Va instalando una posibilidad, un espaldarazo, un apoyo primero a las y los docentes de educación artística en general, que sentían que con esta semana o con este mensajito que llegaba un poco desde el Estado a los establecimientos educacionales, tenían permiso para hacer cosas, tenían permiso para salir. Por lo tanto, yo fui testigo, por así decir, desde sus inicios de cómo este germen va aprendiendo. Entonces creo que también es súper clave el apoyo o este quehacer del Estado en las transformaciones, porque sin eso, como primera cosa, ¿no? Y como también la Semana de la Educación Artística hoy día está dentro del trabajo de la mesa, pero es más que una semana. Entonces creo que es muy bonito haber sido testigo de toda esa transformación. Pero, o sea, tomando el tema de la pregunta que dijiste tú, ¿qué es la mesa? Bueno, que es lo que lo respondió
bastante elocuentemente la Calu. Yo creo que hay dos palabras que a mí me gusta. Por un lado, el tema de mesa. Entonces, ¿por qué mesa y no otra palabra? Entonces, yo me gusta por un sentido como espacial, en el sentido de que cuando uno está en una mesa uno se sienta y uno está alrededor de la mesa con otras personas y que está en un mismo nivel. O sea, hay un tema de no jerárquico, sino que hay un tema de discusión, que se tratan de resolver problemáticas, de que se cuestionan cosas, pero siempre como en un mismo nivel. Si bien es cierto, se forma por mandato jerárquico real, institucional, pero en la mesa me gusta ese sentido que es como de equipo. Si bien es cierto, somos instituciones diversas, se mantiene esa como horizontalidad. Y al mismo tiempo hay también una palabra que me gustó mucho que dijo la Calu, que es el tema de las redes, porque tiene que ver con esa idea de tejer como elementos con otras instituciones. Y de ahí se forma entonces una pluralidad de elementos que tiene que ver con pensar sobre la educación artística en plural, que no hay una sola educación artística. Si bien es cierto, la mesa es de educación artística, igual está metido el tema del patrimonio, es inevitable eso. Entonces sí, también se habla de patrimonios plurales y se cruza con otros elementos. Muy bien. Oye, y hablando de esto, porque la Calu y la Graciela comentaron cómo esto, bueno, tiene un antecedente previo a la pandemia, luego hay como una inflexión ahí, pero se retoma y va creciendo. ¿Cómo han visto esos cambios? Ustedes que están metidas en la mesa hace rato. Sí, con la Graciela. Como orientando de adrede cosas, o van surgiendo necesidades a las que solo se responde. ¿Cuánto ha crecido la mesa? No sé. Claro, con la Graciela estamos del principio de esta mesa etapa 2.0. Yo recuerdo que en ese entonces, el 2021, yo estaba como encargada de programación del SECREA, que es un programa también que pertenece al ministerio y a la unidad que coordino, y obviamente también forma parte de la mesa. Y yo traía la experiencia de la mesa de la Seremi de Cultura de la Araucanía, que había tenido la oportunidad también de levantarla. Y claro, ahí el territorio es distinto, tiene otras características, y una de las características que uno sabe que pasa en regiones es que todo el mundo se conoce. Entonces hay como cosas que son más fáciles. Son mucho más fáciles porque uno dice, oye, hay que armar una mesa de educación artística, oye, pero el liceo no sé cuánto, la escuela no sé qué, el centro cultural, la señora de la biblioteca, qué sé yo, y empezaron a aparecer todos estos actores y se conformó una mesa que creo, espero no equivocarme, mantiene la misma cantidad de participantes, seguramente ha aumentado unos cuantos, pero el núcleo se mantiene y ha ido creciendo todo. Entonces, yo traía esa experiencia, y cuando llego acá a la región metropolitana, claro, aquí era todo muy distinto, todo muy grande, todo muy... de hecho, creo que en algún momento hubo como una idea, no sé si se concretó, no estoy tan segura, de levantar incluso como mesa de educación artística, pero provinciales, para poder abarcar la totalidad de la región metropolitana. Claro, porque el desafío es mayor. O sea, en regiones hay ciudades con una población, que son capitales regionales, con una población de 300.000, 500.000, aquí tenemos 8 millones. Entonces, todo multiplicado por mucho. Entonces, como, ¿por dónde parto? ¿Qué hago? Y en ese entonces estaba otra compañera coordinando la unidad y empezábamos a decir, bueno, tiene que estar esta institución, este museo, y empezamos a armar como un listado y a invitar. Y en esa primera convocatoria respondieron algunos, no todos, y se formó esta mesa, claro, y como teníamos una misión bien acotada, concreta, y bien concreta, claro, y la sacamos adelante, fue como ya, check, listo. Pero sabíamos que esto tenía que seguir y que tenía la necesidad de crecer, y crecer en todos los aspectos.
más instituciones, más pluralidad, más diversidad, más representatividad, un plan de trabajo más ambicioso y por lo tanto también un presupuesto asociado más grande, era todo más. Entonces, volver a revisar quiénes tienen que estar, etcétera, etcétera. Por un lado eso, como tener una mirada del escenario, del ecosistema cultural para saber quiénes tienen que estar. Pero también pasa que hay personas o instituciones que quieren estar y esa voluntad yo también la agradezco, porque obviamente no podemos tener una mesa con 300 instituciones, pero sí se agradece la voluntad de formar parte, porque eso enriquece el diálogo, enriquece la mirada, enriquece el trabajo, etcétera. Entonces así como que se fue conformando, pero teníamos la obligación, el pie forzado de sacar un plan de trabajo que se tenía que traducir en acciones. O sea, no es una mesa, como bien dice Álvaro, claro, hay lo que se representa la mesa simbólicamente es que estamos todos a la par, todo hay una horizontalidad, ¿cierto? Pero si lo llevamos a una caricatura, si se quiere, no es juntarnos a comer en la mesa o a tomar café, sino que es de verdad a poner en acción nuestros conocimientos, nuestros saberes y relevar lo que pasa en la región metropolitana en relación a la educación artística, a la educación patrimonial, a la mirada finalmente de los aprendizajes de la cultura o de cómo se hace cultura en las distintas comunidades. Entonces, hagamos plan de trabajo y empezamos a hacer los encuentros de educación artística. Nunca le pusimos como nombre ni congreso ni seminario, como que siempre hemos tenido una mirada. Tenemos universidades dentro de la mesa, pero no hay un desconocimiento de la academia, ni de los saberes, ni lo disciplinar, pero sí hay una puesta en valor de las comunidades, de lo que pasa. No sé, pues ayer, de otro día conversábamos con los chicos del Secret y decía, nosotros estamos en la trinchera. Estamos ahí viéndole la cara a los niños, a los jóvenes, a los profes, a los artistas educadores, les vemos la cara cuando pasa, no sé, pasan por una mediación, pasan por una función, van a ver una exposición, qué sé yo. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos poner al centro de nuestro quehacer. Y yo creo que eso fue el primer punto de unión, que todos teníamos este interés de tener un plan de trabajo o un accionar descentralizado. Y también hay una mirada súper sincera y súper que tiene que ver con el profesionalismo de cada uno de nosotros, con lo que hemos conocido y aprendido, pero también con mucha humildad de decir, ya claro, yo trabajo en la Seremi de las Culturas, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo Chileno de Arte Precolombiano, pero ninguno de nosotros es el dueño del... Así se hace. Así se hace la educación artística. Así es la educación artística en la región metropolitana. Todos tenemos distintas realidades, conocimientos, miradas, contactos, experiencia, aprendizaje, formaciones. Entonces, eso fue como el primer punto en común, decir, ¿sabes qué? Queremos tener ser una mesa que se transforme en un puente, en un vínculo y no venir a dar cátedra de nada. Y eso se ha mantenido hasta hoy en día. Vamos a cumplir ya el otro año 5 años de conformación de la mesa. Hemos ido sumando actores, todo se hace de una manera sumamente participativa, democrática, se pregunta, se presentan a las instituciones y la idea es que el trabajo que nosotros hacemos sea súper colaborativo entre todos. Aquí todos forman parte de una comisión, trabajan en función de sacar adelante lo que planificamos para el año. Entonces ya tenemos una manera de organizarnos, pero claro, al principio no fue así. Al principio costó porque también ese encuentro, claro, una cosa es encontrarnos, después viene el conocernos y a partir del conocernos viene el vincularnos. Porque tenemos que trabajar tenemos que trabajar de la mano, de manera articulada, ordenada, metódica, pero para eso tenemos que conocernos y también tenemos que, cada institución, cada representante pone a disposición de la mesa su conocimimo, sus habilidades, su experiencia, etcétera. Entonces, también ahí hay un valor agregado porque cada uno de los y las integrantes tiene mucho que aportar y así ha sido. Yo creo que por eso también se ha sostenido, porque ha habido un compromiso real de las personas que formamos parte de la mesa. Me extendí mucho, sí, perdón. Va a ser ¿cómo se llama esto? Un monólogo. Yo llegué, yo me acuerdo que cuando todavía cuando era más frecuente cuando se juntaban online.
Entonces a mí me pasaron, si bien es cierto el Museo Precolombino está como del inicio, a mí me pasaron la antorcha en el museo, que tenía otros colegas que estaban ahí, y me pasaron a mí la antorcha. Entonces yo llegué y no entendía nada. Había que enchufarse. Sí, no entendía nada. Y después, claro, como decía la Galo, después como que se empezó como el trabajo, porque había que como que conocerse, presentarse, pero faltaba como algo como para anclar a todos y que fuera como más metódica la cosa. Y se logró. Entonces, claro, pero sí ha sido entretenido por lo menos ahora que nos juntamos una vez al mes, que ha sido ¿desde cuándo? Desde por lo menos, o sea, 2 años que nos juntamos todos los viernes de cada mes. Sí. Así se ha mantenido la regularidad. Entonces, eso también es importante. Sí, yo creo que a partir de lo que mencionas, Álvaro, hay también un esfuerzo institucional, porque digamos que hay intenciones, pero también implica un esfuerzo y un compromiso. Quizás también remontándonos hacia atrás, tal como mencionaba Calú, al principio era, bueno, ¿se te ocurre qué otras instituciones pueden ser? Nosotros mismos nos dábamos cuenta que quizás teníamos un círculo muy cerrado, muy pequeño. Los que somos de las artes visuales conocíamos más a la gente de artes visuales y no conocíamos a los de danza, o no estábamos tan articulados con los de música. Entonces creo que también hay un valor súper importante para nosotros como mediadoras, educadores, o como nos denominemos en cada uno de nuestros lugares, en que hemos ido aprendiendo de los otros. Ahí está esta horizontalidad en esta mesa, en que se ponen los saberes, ¿no? Se cruzan las disciplinas, se potencian, se enriquecen, y te vas dando cuenta que desde otros lugares las personas también están trabajando más o menos con un mismo foco o con ciertas intenciones a través de la música, a través de la danza, a través de las artes visuales, y ahí se produce el encuentro, y esa articulación metódica hace que se llegue hasta donde estamos hoy. Pero se partió como muy de a poquito, pero creo que ha sido muy, muy, muy importante. De verdad estamos años luz de los inicios de esto. Sí, es verdad. Yo voy a decir públicamente que para mí ha sido súper enriquecedor participar de la mesa. Como la propia elaboración de esta pauta con las demás personas que participan de la comisión radio. Fue una discusión como entre teórica y metodológica de ya, pero ¿de qué vamos a hablar? Y plantear las preguntas que vamos a hacer y cómo las vamos a hacer. Entonces, yo que soy de la red de mediación, ha sido entretenido para mí como decir mediación todo el rato, como, como llamando la atención, salir como de lo pedagógico y a pesar de que es la mesa de educación artística, pero para hacer como en la propia diversidad de la mesa ha sido interesante a veces plantear como las inquietudes de la red como institución o como organización sin fines de lucro, pero civil, como despojada de estas amarras como académicas o institucionales. Este proceso también despierta la creatividad de cada uno de nosotros. Súper. O sea, de verdad aprendemos a mirar con otros ojos. O sea, creo que es muy, muy importante. Sí, es verdad. Sí, en la misma pauta, como discutiendo una pregunta, el otro te plantea cosas y pone encima de la mesa, para ocupar la palabra a propósito, cosas que a lo mejor yo no tenía tan en cuenta, pero como tenemos experiencias profesionales y como de intereses distintos, ha sido genial como alimentarse de eso, como de la curiosidad, de la voluntad del otro. ¿Siguen? ¿Agregan algo? Otra pregunta. No, por supuesto, más preguntas. Sumarme a lo que comentabas recién, Alison, de que claro, que bueno que dijiste eso, yo lo he pasado bien. Sí. Eso también se agradece mucho porque, claro, por lo menos personalmente estoy en varias mesas. Aparte de la educación artística, estoy en otras mesas levantadas por otros servicios, etcétera, etcétera, y de verdad es tanto trabajo y es tan complejo encontrar esa sintonía y esa sincronía con otras personas para sacar adelante una acción, un plan de trabajo, porque obviamente también son espacios donde no nos juntamos a
a cumplir con la reunión mensual, sino que la idea es poder accionar. Trabajamos en el sector público, por lo tanto tenemos que hacer carne políticas públicas. Entonces es complejo, se ha hecho súper complejo, súper pesado. No me toca coordinarla, sino que yo voy solamente asisto y veo que nosotros tenemos otra dinámica, de verdad, y no porque sea nuestra querida mesa de educación artística, pero... Que entrete, porque mi experiencia ha sido igual. Yo también tuve la oportunidad de participar de otra mesa y esto nada que ver con la dinámica que había vivido antes. Claro, entonces, prueba de ello es que nos juntamos, como decía Álvaro, primer viernes de cada mes. Son reuniones largas, pero se nos pasa volando, lo pasamos bien, jugamos, nos reímos, hasta nos hemos disfrazado, pero trabajamos, sacamos adelante toda la pega, y mucha pega, porque cada vez nos hemos puesto más ambiciosos, en el buen sentido de la palabra, de tratar de abarcar más cosas en relación a la educación artística y tener un plan de trabajo que le haga sentido a las 27 instituciones que forman parte de la mesa en estos momentos. Entonces eso es trabajo y es voluntad y es ganas de sacar adelante las cosas. Ayudan los cafecitos y los pastelitos y las galletitas en las reuniones, porque si no... Yo creo que habría que aclarar o reforzar la idea de que el jugar, disfrazarse, es también parte de, parte de las metodologías de mediación, de aprendizaje, son formas de funcionar que, claro, rompen un poco la estructura o que no hubiera, los fondos públicos para que esté. O sea, para mí fue genial llegar a mi primera reunión y que en algún momento dijeran, ya vamos a partir, y como que todos se pararon automáticamente, muy naturalmente, a hacer un círculo para moverse y qué sé yo, que era algo que yo había hecho solo mediando. Y yo dije, mira, se ejerce lo que se dice, como si hubiera una coherencia entre lo que estamos trabajando y lo que se está haciendo efectivamente en la reunión. Claro, porque de eso se trata. O sea, como nosotros, que todos hemos pasado por el rol de mediador o de artista educador, nos ha tocado enfrentarnos a grupos de personas que están obligadamente en un espacio donde no conocen, no entienden, no saben, y si saben, a lo mejor ese día no están con ganas, con interés, o les pasó algo, pues somos personas, la emocionalidad obviamente de repente te juega malas pasadas y no andas con el ánimo. Entonces no te conectas, no empatizas, etcétera, etcétera. Y desde la mediación uno siempre hace algún tipo de rompehielos, desbloqueo, caldeamiento, como le quiera uno decir, pero justamente para que todas las personas entren en sintonía y la experiencia sea una experiencia significativa y de aprendizaje, conocimiento, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Si eso yo lo proyecto a un grupo de profesionales del área que muchas veces están dejando la oficina con un alto de cosas por ir a la reunión. Tiene que ser también un espacio donde te conectes, donde estés con la disposición corporal, mental, emocional a sacar adelante algo que además es parte de tu interés, de tu quehacer. Entonces, ¿por qué no jugar? ¿Por qué no hacer un desbloqueo? ¿Por qué no hacer, ejercicio de respiración? ¿Por qué no conectar con el cuerpo? Que son finalmente también elementos que aparecen en el arte, en los distintos lenguajes artísticos. Entonces, es parte de lo que nosotros hacemos, sabemos, es parte de nuestra vocación también. Todos estudiamos cosas relacionadas con el área. Entonces, yo creo que se ha generado hoy un espacio un espacio positivo, un espacio de encuentro amoroso, lúdico y sí, de trabajo, pero es un espacio de encuentro en muchos sentidos. Uh-huh. Genial. Ya, pregunta sobre la mesa, otra vez. ¿Para qué sirve tener una mesa regional en la región metropolitana? Además. Bueno, si reforzamos o destacas un poco la idea de la región metropolitana, por lo mismo que decía Calú, o sea, la región metropolitana es el centro, y como centro es muy grande y se produce una especie como de deshumanización, ¿no? Los problemas, las tensiones son grandes, se hace más complejo y de alguna manera también somos referentes.
aunque no tanto. A veces uno va a regiones y dice, pucha, me gustaría poder, claro, cambiar o copiar esas dinámicas de regiones que a veces son súper positivas y que no calzan a veces tanto en la ciudad. Estaba pensando en lo que nos sucede a nosotros como Museo Nacional, donde decían, bueno, ya, las comunidades del Museo Nacional. La pregunta, ¿cuáles son nuestras comunidades? ¿Cuáles son nuestros públicos? O sea, para nosotros la dimensión y el volumen se transforma a veces en un problema, porque despersonaliza la masividad, como que atenta un poco o hace más complejo el tener vinculaciones duraderas, en fin, ¿no? Entonces creo que también pasa un poco eso a nivel de la ciudad, ¿no? Como en cualquier ciudad, por supuesto, va a ser relevante la mesa porque de alguna manera estamos apuntando hacia este dilema, esta problemática, este dolor, podríamos, si nos ponemos un poco ya así como más denso, pero que es la valoración de la educación artística como un ámbito del saber valioso, relevante para el desarrollo del ser humano, para las personas, que es más que una asignatura del colegio, que es más que no sé, el collarcito de fideitos, como siempre da el ejemplo la María Casa, ¿no es cierto? ¿No? Claro, que las manualidades son buenas, son importantes. Las artes tienen una dimensión física o material, ya sea, no sé, por arte escénica, arte visual, etcétera. Pero también hay construcción de conocimiento, hay validación de las emociones, hay encuentro a las personas. Creo en que el arte o las artes promueven la salud y el bienestar también de las personas. O sea, tiene tantas dimensiones y tantas capas que debe ser como el eje del currículum y el eje del funcionamiento de la sociedad, yendo más allá de la educación formal. Entonces, bueno, es necesario aquí y en todo el país. Pero también, o sea, el que la mesa o específicamente esta mesa sea parte de la región metropolitana implica entonces también un desafío en que contiene una diversidad que es compleja, pero que al mismo tiempo eso también es importante. Pensar que como mesa tenemos el desafío de entender grupos diferentes que nosotros con los cuales nosotros trabajamos, niños, colegios diferentes, que vienen de lugares diferentes, de países diferentes, y que eso también es, o sea, el desafío no es más, o sea, es una problemática, pero también al mismo tiempo es parte de una realidad que no solamente es propia de una capital y de la región metropolitana, sino que es propia a nivel global. O sea, hay una diversidad que uno se tiene que hacer cargo. Y esa es la responsabilidad también de la mesa. Claro. Sí, concuerdo con lo que dice Graciela y Álvaro. O sea, hay tanta diversidad y la sociedad, todos sabemos que después de la pandemia hubo muchos cambios, entre ellos, claro, la diversidad, la multiculturalidad que se vive ahora en todos los países, y acá uno en la región metropolitana lo ve, lo observa, ve los números de matrícula en la escuela, lo ve en la calle, qué sé yo, entonces no lo podemos desconocer. Y justamente el carácter regional tiene que ver con poner en valor aquello que está ocurriendo, porque desde ahí, desde esa diversidad, van surgiendo distintas necesidades en torno a la educación artística. Y resulta que son los centros culturales barriales, los centros culturales municipales, los artistas educadores, los facilitadores, los mediadores, las organizaciones de base, los puntos de cultura. Ellos son los que empiezan a desarrollar, no sé, el carnaval, la murga, la exposición, el concurso de los murales, las brigadas que pintan, que empiezan a aparecer, a bullir distintas maneras de desarrollar la educación artística, de dar valor a distintos lenguajes artísticos, de que los chicos empiecen a aprender técnicas, sin saber que están aprendiendo una técnica, pero desde ahí y con distintos tipos de metodología, con pedagogía, con didáctica, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos encontrado gratamente con una mixtura, una diversidad, que eso es lo que hemos tratado de recoger, porque claro, lo que decía Graciela, ¿cuál es el público del Museo Nacional de Bellas Artes? Claro, quizás caracterizarlo y todo es un trabajo gigante porque hay una diversidad. Entonces, claro, desde esa diversidad decir, chuta, nosotros trabajamos o focalizamos o dirigimos mayormente nuestro trabajo hacia, no sé, voy a poner un ejemplo porque desconozco, escuelas que estén en la zona rural.
y que no estén en el centro de Santiago por el acceso al museo. Entonces, facilitar aquello. Oye, si en realidad Museo de Arte Precolombino también tiene otro tipo de público. También un ejemplo, a lo mejor van más universitarios, ponte tú, no sé. No sé, pues nosotros en el SECREA trabajábamos con niños de 7 a 19 años, no necesariamente del espacio formal. Entonces, otro tipo de metodología, otro tipo de realidad. Y lo que decía adelante, como mesa dijimos, oye, pasan tantas cosas en la región metropolitana, se vive la educación artística de tantas maneras, Sí, po. que nosotros dentro de nuestras 4 paredes lo hacemos de una manera, lo tratamos de hacer de la mejor manera posible, pero afuera están pasando millones de cosas. El otro día nos acordábamos de uno de los encuentros que hicimos de la mesa, creo que el segundo, o el primero ya como mesa de educación artística, en que tuvimos compartimos varias experiencias, fue como una maratón, hicimos 9 ponencias de distintos tipos de mediación o de facilitación de la educación artística. Y recordamos el encuentro con un mediador, un mediador, porque era un chico trans que trabajaba específicamente en escuela con niños con necesidades educativas especiales. Ya. Entonces era la interseccionalidad hecha Encarnada. en la mediación de la educación artística. Entonces era enfrentar su historia de vida, su realidad, por supuesto su formación, él tenía como formación la danza, puesta a disposición, además del trabajo de la corporalidad con niños que tienen necesidades educativas especiales, que muchas veces la entrada es el cuerpo, más allá del uso de otros sentidos. Entonces, y además nos compartía su quehacer con una alegría, con un entusiasmo, que quedamos todos sumamente contagiados, pero esa es una persona que hace un trabajo relevante, importante, donde uno puede, es como para hacer una tesis de eso, de un magíster, no sé, pero así como estaba esa persona, hay miles de más o cientos de más en la región metropolitana. El componente intercultural, la mirada a los pueblos originarios, la presencia de las mujeres en no sé, trabajo intergeneracional, de repente en algunas partes la tercera edad es la que media, la que facilita, la que se encuentra con los niños. ¿Qué pasa con la primera infancia? Junji es parte de la mesa, porque ahora hay un foco especial en la primera infancia y el desarrollo, el estímulo sobre todo desde la arte escénica. Entonces, y pasan tantas cosas que nosotros dijimos como mesa, nosotros tenemos una responsabilidad de mirar eso. Claro. Y ver qué está pasando ahí. Y de hecho una de las reuniones que tuvimos en el mes de junio, la hicimos, bueno, a propósito que es la fecha del Huiñol Tripantu, o Tripantu, como le quieran decir. Fuimos a una ruca, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con mujeres que rescatan la cultura mapuche, que la ponen en valor, que además en la comuna de Los Espejos, si no me falla la memoria, que además es un territorio en conflicto, donde está el tema de la seguridad. Entonces, desde ahí, y se vinculan mucho con salud mental, con los programas de salud mental de la municipalidad. Entonces hacían un cruce muy bonito, y todo a partir del saber, del oficio, de lo patrimonial, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros decimos como mesa. Ahí está la educación artística. Claro. Sí, está la universidad, están los libros, está la institucionalidad. No, pero el ejercicio. Pero el ejercicio, claro, la trinchera está ahí. Entonces nosotros como mesa dijimos, ya, ese es nuestro foco, Nos tenemos que salir del centro. No podemos estar mirándolo, ser autocentrados. Tenemos que salir, tenemos que abrirnos. Estupendo. Como que me apasiona el tema mesa. Sí, me apasiona. Pero está muy bien porque estamos abriendo el tema, entonces precisamente hay que dar cuenta de por qué es importante hablar de estas cosas, no solamente en la mesa, en las sesiones de la mesa, sino que en este caso, una de las patitas que tiene la mesa, que es la publicación de este podcast, que es precisamente para dar cuenta de esto que dices tú. ¿Algo que agregar, Graciela, Álvaro? Yo creo que el que estaba pensando lo que había dicho la Calu, sobre todo que me quedé dando vuelta cuando dijiste la multiculturalidad. Y yo creo que tiene que ver también que, como mesa, se reconoce que a partir de la multiculturalidad se reconoce que hay una serie entonces de culturas, pero no es lo mismo, claro, entender eso que
mirar a otro grupo en clave intercultural. Claro. Que ahí Sí. la forma de entender cambia totalmente, porque tiene que ver con una idea de ponerse los zapatos del otro. No solamente reconocer que hay un grupo de, a propósito estamos en la región metropolitana, sino que es reconocer al otro. Y eso también, y ahí también cambia la forma entonces también de cómo nosotros como mesa nos podemos aproximar a la educación artística. Claro. También desde esta mirada de la región metropolitana y lo que mencionaba Calu recién respecto a dejar de mirarnos el ombligo, ¿no es cierto? También tiene que ver con el vincularse con otros, con los cruces disciplinares, con los cruces de experiencias y también entender la región metropolitana que también tiene zonas rurales, ¿no? Sí, también hay lugares, comillas, alejados que casi no consideramos habitualmente en los imaginarios, ¿no? Pensamos como en las grandes comunas, sobre todo yo digo que estamos como súper en el centro. Pero creo que ha sido también importante en ese sentido, ¿no? Crecimiento, aporte, aprender y tomar estas decisiones también en conjunto nos permite llegar más lejos. Ay, qué bonito. Me encantó. Oye, aunque no lo crean, estamos pisando el cierre. No. Queremos más. Se pasó volando. Sí, se pasa volando, es muy divertido. Entonces, les tengo una pregunta antes de despedirnos. Y dice, ¿cómo suena la mediación en tu institución? O tal vez en tu experiencia. En mi experiencia suena con una multiplicidad de voces, multiplicidad de ruidos que tienen que ver, no sé, se me viene a la memoria, no sé, cuando uno hace mediación, yo me acuerdo cuando era mediadora, así como que uno imposta la voz para que los niños te escuchen. Sí. Entonces eso tiene un sonido, tiene una forma de hablar, pero también lo primero que se me vino a la cabeza o a la memoria fue, no sé, la risa de los niños, las voces de los niños moviéndose por dentro del museo, haciendo preguntas, porque todo les llama la atención y todo lo quieren tocar y todo lo quieren saber. Entonces esa curiosidad traducida en esos ruidos, de eso como que lo asocio a la mediación, a cómo suena la mediación. Bueno, yo creo que también voy a ir un poco como por no sé si es un estereotipo, pero también desde el lugar que habito desde hace ya mucho tiempo. Tú pones esa pregunta y yo al tiro pienso en alboroto, un alboroto de sonidos, de voces muy diversas y de movimiento, de sonidos de cuerpos en desplazamiento y en movimiento. Más aún que en nuestro espacio fundamental de mediación o de contacto con los públicos, en el caso de nuestro museo en particular, de lo que se hace dentro del edificio, es el hall central. Y este hall tiene un eco y una acústica así como muy divertida, muy compleja de manejar, pero también interesante para, sobre todo las niñeces que a veces exploran hacer ruidos y escuchar el eco. Y lo hemos incorporado también como parte de la experiencia muchas veces. Entonces, para mí sí que cómo suena la mediación en el museo a ciertas horas es todo lo contrario de lo que alguien quizás se podría imaginar de un edificio como el nuestro, ¿no es cierto? Que es un lugar quieto, pasible, casi como un cementerio. No, todo lo contrario. Hay horas en que el alboroto y momentos en que es casi el caos el que reina, pero es un caos alegre por sobre todo, y creo que en los últimos años eso se evidencia totalmente. Hay como una alegría de visitantes. Y también como respecto a las voces, como que hacía el énfasis en voces diversas, muy diversas, desde niñeces hasta adultos mayores, acentos de distintos lugares que habitan y que le dan vida a ese edificio y a esas obras, que creo que es lo más relevante, lo que uno trabaja todo el tiempo, ¿no? Darle vida a lo que ahí está, sino para que mejor lo dejamos cerrado y que no lo venga a ver nadie. Todo esto no tiene sentido si no están las personas habitando el lugar. Ay, qué... Sí, es que yo creo que ahí si bien somos de instituciones diversas, ya que ese es el punto en común, porque pasa lo mismo en el museo chino Arte Precolombino. O sea, desde la mañana uno escucha ahí los niños varios que van entrando y uno tiene que hacer las visitas. También de niños pequeños hasta adultos mayores recibimos
en el museo, y eso que en nuestra área somos 3 personas que hacemos las visitas, y el mes pasado le hicimos a 2.000 personas, y somos 3. Que le hicimos en inglés, en español, entonces ahí los sonidos cambian, son Sí, sonidos internacionales también. Hay sonidos, ruidos de sorpresa, sobre todo el sonido está asociado con sorpresa, porque nosotros también en el museo trabajamos con que aquí las chiquillas conocen porque también han estado en el museo, trabajamos con réplicas. Entonces también hay ruidos, sonidos de sorpresa, porque los niños pueden tocar tejidos, cerámicas que tenemos para hacer la visita mucho más agradable y una experiencia más significativa. Claro. Yo quisiera agregar algo que, escuchándome a mí misma, sobre el alboroto del sonido, pero creo que también el sonido del silencio. Pero no el silencio de tumba, no ese silencio de cementerio, por así decirlo, sino que el silencio de la reflexión y de la contemplación, que también creo que es súper relevante, porque en una vida de región metropolitana, que es rápida, ruidosa, agobiante, también en la mediación hay momentos y espacios en que se propicia ese silencio para conectarte contigo mismo, para conectarte con el otro, o para conectarse a través del cuerpo y no de las palabras o no de los sonidos propiamente tales. Claro. Entonces creo que, claro, está por un lado todo ese bullicio, esa ebullición de sonidos, personas, movimientos, pero también es muy bacán cuando te encuentras con esos momentos como de pausa contemplativa, que a veces también implica una experiencia súper profunda. Montañas y valles. Sí. Ya. Oye, muchas gracias por participar y por abrir este primer episodio. Estamos despidiéndonos entonces. Muchas gracias, Graciela. Qué pena. Muchas gracias, Calu. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, Alison. Y que la radio viva por muchos años más. Que tengamos muchas temporadas. Sí. Muchas temporadas. Muchas temporadas. Muchas gracias. Ya, chao. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chao, chao. Este capítulo fue grabado en los estudios de grabación de Balmaceda Arte Joven, sede metropolitana. Agradecemos a todo el equipo BAG RM, en especial a su directora regional Solange Roballo, la encargada de formación y programación Jos Faundes Silva y el encargado del estudio de grabación Giovanni Brisolari. Agradecemos también a Nicolás Ollarse, quien creó las atmósferas sonoras que acompañan este podcast. Te invitamos a conocer más de la Mesa Regional de Educación Artística RM en mesaartísticarm.cultura.gov.cl.